Él es más grande que los que nosotros podemos concebir. Él es más grande que el universo entero, más grande que su creación. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y leemos nuevamente. Los requisitos para el creyente que anhela ser un ministro del Evangelio. Los mismos requisitos son también para los hermanos que van a servir como diáconos, ya sean diáconos administrativos o diáconos en el servicio. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 1, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Ya conocemos que la palabra obispo actualmente corresponde a ministro del Evangelio. Un obispo puede ser un ministerio apostólico, un ministerio profético, un ministerio evangelístico, un ministerio pastoral, un ministerio de enseñanza. El versículo 2 nos dice que el obispo debe ser irreprensible. Acá se nos dice intachable. En otras versiones se nos dice sin reproche. Y luego comienza a indicar las otras áreas de la vida del ministro en la que debe ser irreprensible. Dice esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. El 3, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó Satanás. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en la trampa de Satanás o el enemigo. Versículo 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mundo, de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mala vida. Deben guardar con una conciencia sucia, limpia, las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Jesús. Bien, los mismos requisitos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo
le indica a Timoteo que se deben observar en la conducta de aquellas personas que anhelaban ser pastores de las futuras iglesias. También el Espíritu Santo le indica al pastor Tito y le dice que para poder elegir o cuando vaya a elegir los futuros pastores de las nuevas iglesias, tenía que tener en cuenta estos requisitos, que la persona debía de ser de una conducta irreprensible o irreprochable, intachable. Ya hemos comunicado lo suficiente sobre lo que se nos da a conocer con lo que es anhelar la obra o ser un ministro de la obra, ser un hacedor de la obra. Y Pablo dice que no es suficiente el anhelo, que la persona debe de haber adquirido un carácter o un comportamiento en el que se observen estos requerimientos. Ya entendemos lo que es un obispo y su equivalencia en el tiempo presente. Ahora vamos a entrar en el significado para poder tener una aplicación a fin de tener comprendido qué significa ser un cristiano de carácter irreprensible. ¿Qué significa ser un cristiano de carácter irreprensible? Pero antes de entrar al tema, les recuerdo que el requisito irreprensible se aplica a todo cristiano, esté en algún cargo ministerial o no. Ser irreprensible es un llamado no solo a los que anhelan servir como ministros del Evangelio, no solo a los que están sirviendo como ministros del Evangelio, es un llamado también a todos los creyentes. Creyentes y ministros del Evangelio, tenemos que mostrar los rasgos de un carácter que está siendo renovado o moldeados a la semejanza de Cristo en nuestra manera de pensar. Tenemos que mostrar que somos irreprensibles en nuestras actitudes, palabras, conductas y acciones. Pues todos, creyentes y ministros, el Señor nos puso como sal y luz al mundo. Además, somos un ejemplo de vida a los nuevos convertidos. Y también dice la palabra que todo hijo de Dios tiene la misma obligación de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Así que toda persona que ha recibido a Cristo es llamada a ser irreprensible. Entonces es necesario desarrollar un carácter irreprensible, porque es una virtud esencial en el discípulo de Cristo y en un líder bíblico o un líder de la iglesia del Señor.
En primer lugar, como lo acabamos de leer en el versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, y en el capítulo 1 del versículo 7 en la carta de Pablo a Tito, dice que es necesario. Y por necesario entendemos aquello que es imprescindible. Por ejemplo, como la luz del sol, como el agua, el alimento, el aire. Entonces el ser de un carácter irreprensible es para el cristiano tan necesario como lo es a nuestros pulmones el aire o como lo es al cuerpo la sangre. Es necesario ser irreprensible. Ser irreprensible es una obligación moral, puesto que es conveniente. Ser irreprensible es algo que debemos de procurar, porque la meta de todo cristiano es llegar a la perfección. Irreprensible tiene que ver con el carácter, nuestro modo personal o individual de ser, con nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras emociones, con nuestro hablar, con nuestra manera de reaccionar ante ciertas situaciones, ante la tentación, ante los problemas, las dificultades. En segundo lugar, quisiera que usted tenga definido qué no significa la palabra irreprensible en la Biblia. Muchos tienen un concepto erróneo y entienden que ser irreprensibles es, por así decir, ser perfecto o ser sin pecado. Y bíblicamente ser irreprensible no involucra la idea de perfección, no involucra la idea sin pecado o impecabilidad, porque en ese caso nadie estaría cualificado o calificado para ejercer algún oficio ministerial. Sin excepción, todo ministerio quedaría de alguna manera descalificado para ejercer una función ministerial, porque de hecho ninguno de nosotros es perfecto. Bien lo explicó Pablo, no es que haya alcanzado la perfección, pero prosigo dejando atrás las cosas que se deben de dejar en el pasado, lo que pertenece al pasado, y me extiendo hacia adelante en logro de la meta de la perfección. ¿Sí está entendido eso? Entonces, yo hago la pregunta, ¿podrá haber algún ministro de Dios que nunca ha sido reprochado o que nunca ha recibido reprensión? Jamás. Incluso las Escrituras nos hablan de la falla de los apóstoles. Eran personas con una conducta irreprensible. Sin embargo, eran personas con debilidades
y cometieron muchas fallas. Pedro falló más de una ocasión. Incluso más adelante en una de las cartas, Pablo le tuvo que llamar fuertemente la atención porque estaba mostrando una conducta hipócrita. Cuando estaba con los creyentes no judíos, era amistoso con ellos, pero cuando venían los creyentes judíos, entonces tomaba una actitud de enemistad con los creyentes no judíos. Y Pablo notó eso y le llamó fuertemente la atención. Tomás era una persona irreprensible. Sin embargo, Tomás fue incrédulo. Dudó de la resurrección del Señor, pese a que estuvo con el Señor por más de 3 años, vio la gloria de Dios, fue testigo de los hechos de Jesucristo, de la vida de Jesús en ese corto tiempo y enseñado por el mismo Señor. Así que, tal como lo dice la Biblia, usted y yo todos somos pecadores. Así lo dice Romanos 3:23. Todos somos pecadores. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 8, también se nos dice que somos pecadores. Pero cuando se nos exige ser irreprensible, no se nos está demandando ser perfectos, pero sí se nos está requiriendo que debemos ir tras la gran meta de la perfección. Ahora, eso no da lugar, como yo soy imperfecto, entonces puedo justificar cometer adrede desobediencia a Dios. Así que, al igual que los primeros apóstoles y discípulos del Señor, que la Biblia nos hablan de sus debilidades, algunas de ellas, no todas, y nos hablan de algunas de sus faltas, también usted y yo somos débiles, somos imperfectos, hemos cometido faltas y las vamos a seguir cometiendo. Pero eso no significa que debemos de estancarnos, de no asumir una actitud de corrección, de cambios al respecto. Debemos de proseguir a la meta de la gran perfección. Entonces, ser un cristiano de cualidad irreprensible no implica haber alcanzado la perfección o impecabilidad. Incluso, como les acabo de comunicar, un cristiano irreprensible es una persona que aún puede pecar, tiene debilidades y comete faltas. Algunas de esas faltas las comete por impulso, como se dice comúnmente, sin pensarlo. Sencillamente actuamos por impulso, como en el caso de Pedro, que en el momento en que fueron a apresar al Señor, impulsivamente sacó la espada y le tiró a volar la cabeza al soldado Malco.
Otras veces los errores se cometen por debilidad y otras veces con conocimiento previo. Entonces, un cristiano irreprensible tiene que ver con andar en luz. El que anda en luz, hermano, es la persona que realmente ve su vida en el espejo del alma. El espejo del alma es la santidad de Dios. El espejo del alma es la palabra de Dios. Pues la luz lo ilumina y la luz le hace ver su ser interior. La luz nos hace ver a nosotros nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Nos hace conocer cuánto necesitamos del Señor, etcétera. Ser irreprensible tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con crecimiento de carácter y servicio. Lo contrario a ser irreprensible sería andar con pecados no confesados, que también se conocen como pecados ocultos. Ser un hipócrita, aparentar estar en santidad cuando en la realidad se está andando en la carne. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el significado bíblico de la palabra irreprensible. Yo les había indicado a los que estuvieron en la última clase que investigaron un poco sobre el significado de la palabra irreprensible, con tal de que se tenga, digamos, una idea más clara de lo que el Señor a través de este capítulo nos da a comprender a nosotros en el tiempo de hoy. ¿Qué investigó usted sobre irreprensible? A ver. Ok. Una persona intachable, una persona que actúa de la manera correcta, una persona que con su modo de conducta no da lugar a que le vayan a acusar y resulte ser culpable. A ver, ¿quién más? Ser irreprensible. A ver. Ok, nuevamente, léelo nuevamente, por favor, él. Transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Impecable hay que corregirlo, no es impecable. Sin culpa hay que corregirlo. O sea, sin culpa en el sentido que le acusan de algo que hizo, pero resulta de que es inocente. Es inocente, sin culpa en ese sentido, porque a ti te pueden culpar de algo. Es lo que equivale a calumniar, como lo hicieron con el Señor.
como lo han hecho con muchos de ustedes, como lo han hecho conmigo. Pero bíblicamente no transmite la idea de impecabilidad, porque el único sin pecado es el Señor, más nadie. Sigue, por favor. Es decir, alguien que exhiba una conducta intachable en todos sus asuntos. Ajá, hay una conducta intachable en todos sus asuntos. O sea, en la vida doméstica, en sus relaciones sociales, en sus tratos comerciales, en su vida financiera, en todos sus asuntos, o sea, en todos los aspectos de su vida. En otras palabras, es un modelo, es un ejemplo. Sigue, Erly, por favor. Un creyente que no es culpable de conductas impías y actitudes pecaminosas que malos y Ok. Irreprensible. No es culpable, es decir, de conductas impías. Una vez yo estaba predicando en un bus y se levantó una persona y dijo: embuste, aquí estás predicando de Jesucristo y yo te vi a ti ayer metiendo ron. El mismo diablo se levantó. ¿Y sabe qué sucedió después de eso? Uno que iba atrás se levantó y le pegó una garnata. Yo me quedé sorprendido. Deja que predique el evangelio. Irreprensible. Bien, entonces creo que tienen todos una idea o han captado la idea que transmite la Biblia con la palabra irreprensible o irreprochable. Entonces, la palabra griega en Timoteo para irreprensible expresa la idea de tomar algo con fuerza. Por irreprensible, el apóstol se está refiriendo al creyente o al ministro del culto cristiano que no puede ser arrestado por ser hallado culpable de algo que le acusen. Puede ser arrestado, puede ser detenido, pero al fin y al cabo resulta siendo inocente de lo que le culpan. En ese sentido se aplica la palabra irreprensible. O sea, Pablo está dando a comprender que el cristiano irreprensible es aquel que no es derrotado al ser encontrado por el enemigo en una posición de debilidad. Pedro, por ejemplo, cayó. ¿Qué le dijo el Señor? En una ocasión: vete, Satanás, o apártate de mí, Satanás. Pedro le dijo: Señor, no permitas que eso te acontezca, no permitas que vayas a padecer la muerte en lugar de todos los pecadores, que no vayas a sufrir la muerte de cruz. Y la respuesta del Señor fue: te reprendo, Satanás. En ese momento el enemigo encontró cabida, encontró a Pedro en una posición de debilidad y lo llevó a cometer ese error. Cristo le libró. Más adelante se repite, pero
con un asunto diferente. Ahora Pedro le dice al Señor: yo moriré contigo. Yo también voy a ser crucificado contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, no va a ser así. Va a ser todo lo contrario. Tienes el buen deseo, pero cuando llegue el momento vas a actuar opuestamente. Me vas a negar 3 veces. En ese momento, en esa área de su vida, Pedro no se encontraba en una condición de irreprensible. Pero si usted analiza unos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, va a encontrar un Pedro que ya no está lleno de temor a la gente, al que dirán o al que me harán. Ya no está lleno de perjuicio. Encontramos a un Pedro que está libre de todo eso después de haber sido llenado con el Espíritu Santo y está predicando. Aún la historia misma dice que Pedro también murió crucificado y lo pusieron cabeza hacia abajo porque dijo que no era digno de ser crucificado de la manera en que lo fue el Señor. Eso dice la historia secular. Entonces, cuando Pablo habla de el creyente irreprensible, está indicando que es alguien que no puede ser arrestado, derrotado al ser encontrado por el enemigo en una posición de debilidad. Y para poder evitar que el enemigo nos encuentre a nosotros en algún aspecto de nuestra vida débil, nosotros tenemos que fortalecernos. Por eso Pablo escribió en la carta a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Satanás es experto en conocer las debilidades tuyas y las debilidades mías. Y él usa no al mundano, él usa el que está más cercano para llevarte a ti, a asumir un comportamiento incorrecto, como el de Pedro, como el que muchas veces nosotros asumimos ante la reacción, cuando vienen las situaciones opuestas, cómo reaccionamos negativamente ante ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros descuidamos algún área de nuestra vida, cuando descuidamos en el hogar nuestra labor, el enemigo viene y aprovecha eso. Entonces, por eso se necesita ser irreprensible, como lo dice Pablo, en la vida doméstica, o el Espíritu a través de Pablo. Irreprensible en las relaciones sociales, etcétera. En Tito, la palabra que se traduce por irreprochable significa acusar o levantar cargos. Entonces, Pablo da a comprender que un ministro no debería ser llamado a rendir cuentas ni ser colocado bajo custodia a causa de alguna acusación moral o espiritual. No está indicando la palabra que eso no puede suceder. Puede suceder contigo, conmigo, ha sucedido. Ha sucedido. Pero que al fin y a cuenta la persona resulta, después de una investigación, ser inocente. Pablo, ¿cuántas veces lo metieron en la cárcel? Más de una vez. ¿Cuántas veces lo acusaron de, por ejemplo, de alborotador, de sedicioso, de guerrillero, de estar en contra de las autoridades romanas, de revolucionario, incluso hasta
En una ocasión lo apedrearon y parece que en ese momento tuvo la experiencia de morir y llegar al tercer cielo. Al parecer Dios lo resucitó. Él comenta esa experiencia en una de sus cartas. Le sucedió a los apóstoles de aquella época, después de resucitado el Señor, a Esteban. Lo acusaron, incluso hasta lo asesinaron a punta de piedra, pero sin embargo, delante de Dios era inocente, irreprensible. Delante de la comunidad era irreprensible. Otro ejemplo, a Daniel lo acusaron también de una manera un complot, le armaron un complot sabiendo de que él a cierta hora oraba 3 veces al día y entonces se prohibió la oración al Dios del cielo y se tenía que adorar y orar a la estatua. Entonces Daniel fue acusado, hermano, y fue lanzado al foso de los leones. ¿Y qué dijo después el rey? Al día siguiente Daniel estuvo como sanito, fue hallado inocente. ¿Y a quiénes echaron ahí? A los que establecieron la trampa, el complot. Entonces un ministro no debería ser llamado a rendir cuentas ni a ser colocado bajo custodia a causa de alguna acusación moral o espiritual. A mí en más de una ocasión, 1, 2 o 3 personas, pastor, ¿es verdad que usted estaba echándole demonio a una hermanita y la embarazó? Y mi respuesta ha sido, con esas mismas palabras que me estás juzgando, con esas mismas palabras te va a juzgar Dios. Porque lo que tú estás intentando es con un motivo diabólico, satánico. Y tu recompensa la vas a tener. A otros le he respondido de otra manera. Entonces, ser irreprensible significa que el comportamiento de una persona no admite o merece tacha, que no existe base, no debe haber nada para que otros puedan usar para hacer alguna acusación contra tal persona y para atacar a la iglesia. O sea, que te acusen a ti de algo, pero que te acusen realmente porque tú o yo, alguno de nosotros, en realidad está incurriendo en esa falla. Que me acusen, por ejemplo, de adúltero, de fornicario, de bebedor de ron. Pero si soy una persona irreprensible, eso sencillamente deberá ser una calumnia. Las calumnias existen. A ti y a mí te van a acusar de diferentes cosas y te va a doler y vas a llorar. Vas a llorar hasta no poder más. Porque una de las cosas que más afecta es cuando la reputación de una persona, la moral de una persona, hermano, es atacada. Es como si alguien cogiera 1.000.000 de memos y escribiera allí: el pastor fulano de tal es un ladrón, se roba los diezmos de la iglesia y tiene relaciones sexuales con las
mujeres que asisten a su iglesia. Y luego se sube en la azotea de un edificio grande y suelta ese millón de ¿comes qué? De papel al aire. Y caen. Y cada persona que toma un papelito de eso va leyendo lo que ahí se escribió. Y eso entra en la mente. Y aunque de pronto el pastor perdone a esa persona, el mal está hecho. No, el pastor llegó, el que vivía allá por lo menos en San Onofre, pasó por ahí, leyó y el pastor este es esto. El que vivía en los Estados Unidos y estaba de vacaciones pasó y se fue para Estados Unidos. Y si supiera, allá en Colombia, en tal parte, hay un pastor que así. Por eso les digo, hermano, que aquí hay que ser irreprensible y aquellas áreas de nuestra vida que vemos que realmente aún necesitan de el maestro. Nuestra actitud debe ser ir al taller para que el hermano nos forje en esas nuevas criaturas. Entonces usted y yo debemos procurar ser una persona que no dé lugar, que no dé papaya, como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, que no admita o merezca tacha, que no exista base, que no debe haber nada para que otros puedan usar para hacer alguna acusación contra tu persona, para atacar la iglesia. Entonces, irreprensible se trata de alguien que trabaja incansablemente para mantener su persona y reputación libre de cuestionamientos y malos entendimientos. Se entiende por irreprensible como alguien de buen testimonio, que no da motivos a ser acusado. Se entiende por irreprensible como la meta de que algún día nosotros seremos sin pecado. Y cuando seamos sin pecado, seremos tal cual como es Él, perfectos. Perfectos. Mientras estemos aquí debemos de proseguir a la meta, la perfección. Ser moldeado interiormente, ser moldeado mentalmente, ser moldeado en nuestras emociones, ser moldeado en nuestro carácter. Entonces hago la pregunta: ¿será que es usted una persona irreprensible? ¿Ah? No. ¿Por qué no? Somos imperfectos. Sí, pero irreprensible no tiene que ver con perfección. Recuerde que los irreprensibles tenemos imperfecciones, cometemos errores. Entonces, ¿cómo es su testimonio ante la gente? ¿Lo conocen como un cristiano hipócrita? ¿Cómo lo conocen como un cristiano hipócrita usted? No. Exacto. Exacto. Entonces, fíjese, si a usted no lo conocen como una persona, digamos, hipócrita, muchos le van a decir hipócrita. Pero otra cosa es que encuentren una base, que lo vean usted bebiendo y después entonces al día siguiente lo vean acá en la iglesia el domingo con la Biblia. O que lo vean con la novia y al día siguiente lo vean con la otra novia. Así sucede de muchos cristianos. O que tenga la fama de mujeriego. Entonces yo creo que usted sí es una persona
que no es perfecta, pero que en algunas áreas de su vida ha logrado que estos requisitos Dios los haya formado en su persona. Porque si no fuera así, el que no es irreprensible es una persona, hermano, dado al vino, pendenciero, todo lo contrario a lo que nos dice la lista. No siente temor. Será un cristiano que anda en la carne. Que en nosotros no hay absoluta irreprensibilidad es otra cosa. Que nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que conocer aquellas áreas de nuestra vida que son débiles y fortalecerlas. Tenemos que corregir aquellas que necesitan ser tratadas. Tenemos que asumir cambios. Entonces, por ejemplo, si tú miras la lista, cuando se nos habla y nos dice, no debe ser borracho. ¿Quién de ustedes aquí es un borracho? Era. Bueno, entonces, eso es algo al favor de nosotros. Dice, no debe ser pendenciero. ¿Quién es el pendenciero? ¿Ah? Más adelante miraremos eso de pendenciero, pero tengo miedo de hablar. Porque esa es una de las cositas que sí nosotros tenemos que corregir. ¿Me entiendes? Amigo del dinero, tú eres amigo del dinero. Es decir, el amor al dinero. Necesitas el dinero. Y no significa que no debes de procurar tener riqueza. El problema no es ese, el problema es hacer del dinero nuestro Dios, nuestro Señor. Hacer cosas indebidas por el dinero. ¿Y quiénes de los que están aquí hacen cosas indebidas por el dinero? Yo no. Una vez me dio un primo mío, ya falleció. No seas pendejo. Haz como hizo el pastor de la iglesia de al lado donde vivía la primera novia que yo tuve. ¿Y qué hizo él? Se robó toda la plata de la iglesia y se fue del país. Eso lo hizo él porque era como Judas, amante del dinero. ¿Ah? Exacto. Yo tengo temor, hermano, hasta de cogerme 50 pesos. 50 pesos de la tesorería de la iglesia. Una vez me entregaron una cantidad de plata. Había $100,000, una bolsa de $100,000. Oh, güey. Jamás en mi vida había tenido $100,000. Estaba yo con mi hermano y le entregaron el dinero de la carga para que llevara eso allá a la empresa. Y yo con ese dinero era el que lo llevaba, $100,000. Se me cruzó por la mente. Mañana ves allá al aeropuerto y vete para Colombia con esa plata. Quedas arreglado para toda la vida. $100,000 en ese entonces a 4,000 pesos. Imagínese si yo no hubiera permitido que el Señor me liberara del amor al dinero. Hubiera hecho eso que el diablo metió en mi cabeza. Dice, amable. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, actúan de la manera contraria a ser amable? ¿Quiénes?
¿Es usted amable? ¿Ah? Analícese, porque aquí estamos hablando de irreprensible. Entonces podemos pensar que nosotros no somos personas que no podemos ejercitar el ministerio porque no cumplimos con todos los requerimientos. No cumplimos con todo, pero estamos en el camino de la perfección. Pedro no cumplió con todo, pero estaba en el camino de la perfección. Ahora lo que nosotros no podemos ser es alcahuete de nosotros mismos. Por eso es que tenemos que, al conocer nuestros errores, procurar una actitud de cambio, una reforma, una búsqueda. No debe ser borracho, no debe ser pendeciero, no debe ser amante o amigo del dinero, debe ser amable y apacible. ¿Qué es lo contrario a apacible? ¿Qué significa apacible? ¿Ah? Tranquilo. Apacible, pacificador. Esa parte me da dura a mí. Porque cuando me tocan la llaga, pierdo el control. No me sollo a buscar machete, no me sollo a repartir palos, pero sí, hermano, me enojo fuertemente que... ¿Ah? Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. No debe ser un recién convertido. ¿Quién de los que están aquí es un recién convertido? No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Dice, se requiere que hablen de él los que no pertenecen a la iglesia. Es decir, los mundanos tienen que hablar bien de nosotros, pero téngase en cuenta, ¿qué mundano va a hablar bien de nosotros? ¿Hay algún mundano que hable bien de ti? Siempre hay alguno, pero no todos. Los de ahí de la esquina hablan más de mí y hablan más de todos los de allá de la casa. Incluso ya me pusieron hasta de mujer a la que vive, la que atiende ahí en la tienda. Ya me pusieron de mujer a la que atiende ahí en la tienda. Pero son cosas sencillamente que van a hablarlo, ellos van a hablarlo. Sí, una vez cogí, intenté, porque la muchacha venía con un saco de papa y en una de esas se tropezó y allá va. E intenté ayudar para que no cayera. Y tomé el saco de papa para levantarlo y ponerlo donde lo iba. Y una vez escuché el murmullo, pastores, 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 pastores. Y allá me la pusieron de mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que no te digo. No te digo, están pendientes a todo. Pendientes a todo. Sabroso, mira, bebé, no juegue, todos tienen que llevarle la plata. Es el dueño de todos los diezmos de la iglesia. Todo eso lo he escuchado yo. Entonces, un cristiano, hermano, siempre va a ser por el mundo vituperado, va a ser calumniado, va a ser juzgado falsamente, incluso por lo de su casa, dice la palabra. Entonces, irreprensible, un cristiano, un ministro de Jesucristo debe ser intachable en el sentido, tenga esto en cuenta, que debe evitar cuanto antes que lo cojo o débil de su manera de ser sean expuestos
y lo hagan caer. Repito, debe evitar cuanto antes que lo cojo o débil de su manera de ser sean expuestos y lo hagan caer. Por eso es bueno que cuando tú no ves los ojos que Dios tiene en la iglesia, que son hermanos a quienes Él usa para acercarse y darnos a nosotros un consejo, debemos de asumir una actitud de humildad y escuchar. Si esa persona realmente discernimos que es de parte de Dios lo que nos está diciendo, recíbalo. Si no, no se ponga a pelear con esa persona, ni tampoco le ofenda. Actúe de una manera prudente. Recientemente estuve escuchando al pastor José Satirio dos Santos. A él lo llamó al Señor para abrir obra en Cúcuta. Cuando eso, no sé si habría iglesia en Cúcuta. Cúcuta era el centro de la brujería aquí en Colombia. Y cuando el Señor le dice eso al pastor José Satirio, fue a él. No se lo dijeron a su pastor, no se lo dijeron al ministerio administrativo de la iglesia de la que él hacía parte, ni siquiera era ministro de esa iglesia. Pero él asumió la actitud, puesto que la voz que le habló le dio certeza, le dio seguridad. Y entonces le dijo: Señor, no sé cómo voy a hacer con mi esposa. Tenía, creo que eran 2 hijos en ese entonces y pequeños. Yo estoy dispuesto a ir, pero yo no sé si mi esposa, ella va. Y entonces él fue a comentarle lo que le sucedió, y antes que hablara le dijo a la esposa: ya yo sé lo que me vas a decir. Vamos a hacer las maletas a donde el Señor dijo que había que ir. Y vinieron desde allá de los lados del Brasil a pie. A pie, con los 2 hijos, sin plata. Se establecieron en Cúcuta, sin apoyo, sin iglesia, y comenzaron la obra que hoy no solo está regada en toda Colombia, sino también fuera de Colombia, y está extendiéndose hacia el Asia. Y el pastor dice: si yo no hubiera discernido en ese momento lo de Dios, no hubiera desarrollado el ministerio que el Señor me otorgó, ni existiera nada de lo que se ha logrado aquí en Cúcuta y a través de esta iglesia y de los ministerios que el Señor ha colocado en esta iglesia. Hubieron algunos que indicaron que eso no era de Dios. Incluso hubo uno que ni siquiera era diácono, era más que diácono. No era ni obrero, era más que obrero, era un ministro grande del Brasil. Él dijo, y me dijo que la fe llega hasta donde hay hambre. Cuando hay hambre, la fe se muere. Es decir, si te vas para allá vas a pasar hambre, y cuando pases hambre te apartaste de Jesucristo, etcétera. Y dice el pastor: si yo no hubiera estado firme en la convicción, por el hecho de que me lo dijo ese ministro, no estuviera desarrollando la visión que Dios me dio.
Y yo no le refuté a él. Le dije, sí señor, denme tiempo. Denme tiempo para yo pensarlo. Denme tiempo para yo continuar orando. Denme tiempo para yo tener esa convicción. Ese mismo ministro hoy en día es una de las personas que le abrió la puerta, lo ha engrandecido. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber gente dentro de nuestra casa, gente dentro de nuestra iglesia. Incluso hasta el mismo pastor es posible que te vaya a decir a ti algo contrario a lo que tú estás convencido que en verdad es de Dios. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a responder. La cualidad del carácter irreprensible dice que tenemos que ser como apacible. ¿Cómo vamos a responder? Con respeto, con humildad. Aún dice, trata a las jovencitas como si fueran tus propias hermanas. Le escribió Pablo a Timoteo. Trata a las ancianas como si fueran tu madre. Sin embargo, el comportarse también de manera irreprensible causa persecución. El que quiera vivir de manera piadosa, dice la palabra, tendrá persecución. Porque de pronto tú tratas a las jovencitas como si fueran hermanas tuyas, y de pronto eso puede causar celo en tu familia. Si es el esposo y de pronto ella trata a esos jovencitos como si fueran su familia, el esposo de pronto puede criar celo. Me la está haciendo. Y si es el esposo que trata a la jovencita, está enamorado de las jovencitas de la iglesia. Pero lo importante es que delante de Dios, si en realidad no hay en esa persona lugar para sostener esa acusación, Dios obrará, hermano. Dios actuará, Dios hará. Dios actuará. Entonces, tú y yo no podemos permitir que lo cojo, lo débil de nuestra manera de ser sea expuesta y nos haga caer. Tú y yo debemos ser alguien que no da lugar a que el enemigo nos domine o que nos dé motivo a que otros nos acusen por nuestra falla. Todos nosotros debemos ser hallados inocentes cuando se nos juzga y no culpables. Y esto es en caso de haber acusaciones en nuestra contra. Por ejemplo, pastor, nos reunimos aquí porque el Señor me mostró que usted se está robando los diezmos de la iglesia con la tesorera. O pastor, nos reunimos aquí porque nos informaron que usted salió de allá de los templos esos de Satanás, que están por allá en las afueras. Que usted salió de allá y lo vieron acompañado con una mujer que no es su esposa. No hay que dar motivo o lugar para que la persona lo acusen. A un líder de una iglesia, muy amiguísimo mío, lo acusaron de verlo salir
de uno de esos prostíbulos, acompañado con la hija de otro pastor, y la hija de ese otro pastor casada. Y él dijo que eso era mentira, que eso era una calumnia. El asunto fue que el mismo esposo vio que su esposa salía con él del prostíbulo. No, pastor, eso es mentira, eso son celos. Incluso el esposo habló hasta con el papá del pastor. Y a raíz de esa situación se disolvió ese hogar. Él se casó, pero siguió con su mismo problema. Y todo lo hacían oculto y siempre sonaban las piedras como en el río. Sé que cuando las piedras suenan es porque el río algo trae. Y se negaba, decía que no. Y un día la esposa lo cogió en el mismo acto con la persona con quien estaba en la práctica de ese pecado de adulterio. Una líder de una de las iglesias allá en Montería, y de allá venía para acá a encerrarse con él todos los meses. Ajá. Sí, es que como humano, hermano, eso nos causa a nosotros enojo, porque la injusticia lo que nos provoca es enojo. Y ese tipo de enojo nos lleva muchas veces a la opción de tomar la justicia por nuestras propias manos, de reclamar, de discutir, de pleito, de la enemistad. Entonces, irreprensible tiene que ver que en caso de que alguien acuse a un cristiano, a un líder, ya sea de pecador, divisionista, manipulador, difamador, mujeriego, extorsionista, entre otras cosas, siempre resulte ser alguien inocente, que en tal caso lo que estén es calumniándolo o acusándole falsamente.